Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 5 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya Evangelización Ambiental. Y en gracia de Dios con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, formación a partir de esta evangelización. Segunda fase del proceso. Concienciación ambiental, conexión sideral y ahora sí, coevolución celestial. Y esa debe ser ya con la Fundación Oikognosis. Y ahí está evangelización, formación y la transformación. Para poder llegar al reino de los cielos, gozar de la vida eterna y a plenitud, que es en paz, en libertad y con felicidad, que trae Jesús, el mismo acontece en todo ser siendo, en todos y cada uno, con todos y con todo y en todo, porque es Emmanuel, que ha sido, es y será como Hijo de Dios y la Santísima Trinidad, el Padre Creador, Jesús su Hijo, unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Santificador, el amante, el amado y el amor, misericordia y justicia divina, quien ha hecho en ese Emmanuel ser omnisciente, ser omnipresente y ser omnipotente. La transformación es suya, de la Sagrada Familia, pero hemos de aportar como siervos del Señor, cada quien siendo, y en pareja, en grupo, en comunidad, en sociedad y la humanidad, aportar en esa transformación social, natural, social, cultural, que esto es ambiental al alcance de esa primera fase del proceso con la evangelización, con que logremos llegar ahí, una evangelización ambiental. Segundo, con conciencia ambiental, conexión sideral para esa coevolución celestial con Escuela de la Conciencia Ambiental, en la formación, con que lleguemos a centrar en el ser, la conciencia de sí mismo, la conciencia del otro que es Dios, inhabitando en ese ser siendo, sea el bien, sea el mal, sea en bendición o sea en perdición, que llamarían ahí maldición. Sería bien vivir o el que elige lo contrario. En vez de vida eterna, muerte eterna. Pero aún, quien ha elegido muerte eterna, alcanza la gracia de Dios si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Como dice el Salmo 34, inspirado en la vida y obra de Agar, personaje del Antiguo Testamento, madre de Ismael, hijo también de Abraham, segundo hijo por la generación de su esclava, egipcia, que va y abre camino con los egipcios. Cuando Ismael crece, lo han de casar con una mujer egipcia, y ahí se establece lo que es de Antigua. En mucho de ello es el pueblo pagano, los no creyentes o los descreyentes, porque siendo creyentes dejaron de creer y le creyeron a otro. Se fueron a creerle en lo que otros supuestamente saben, pueden y están. O sea que contrario a Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, tienen un cierto poder, tienen un cierto tener y tienen un cierto placer y seducen, persuaden e inducen a este ser para desfragmentarlo en alma, espíritu y cuerpo,
para ponerlo a vivir según la carne, según el mundo, del poder, el tener y el placer. Y ese tiene nombre, el Lesbiatán, el enemigo, el adversario, el opositor, el patán. Ese perdió desde el principio. Léanse amorosamente, se invita en Juan apóstol, Juan evangelista y Juan en esa parrucía del Apocalipsis. Venció Cristo sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la maldad, que es muerte eterna. Cristo vive, está vivo y vivirá. Es la Eucaristía, comulgar el cuerpo de Cristo, comulgar en comunidad como cristianos, en espíritu y en verdad, siendo testimonio. Comunidad, sociedad, humanidad. Y ahí viene la circulación del amor en la concienciación ambiental, la conexión sideral, y habrá de ser esa evolución, perspectiva celestial. En esa maravillosa cena, que en prefiguración es Jesús en la Pascua, partiendo el pan, repartiendo el pan y compartiendo el pan. Lo mismo, tomando el cáliz, el vino, fruto de la vid, Él es la vid. Y nosotros los sarmientos, y el Padre Celestial, el dueño de la vid, de ese viñedo, de esa huerta. Y como hortelanos, llamados a ser partícipes de esa cena eucarística, el cuerpo y la sangre, fundidos por el fuego para transformar toda vida, todo testimonio de vida, en bien. Bien vivir y en bienaventuranza, que es bendición. Ese es el camino de santificación, gloria a Dios. Pero el que hace lo contrario, eso se cae solo. Eso lo hace el patán, porque ese ya perdió. Seres amados, nos hemos preocupado por el futuro, por anticiparnos a los escenarios. Ayer se meditaba en el signo de los tiempos, pues ha sido Jesús, pero los signos de los tiempos, que el clima, que el cambio climático, que el impacto ambiental del cambio, ese es el daño. Estocolmo allí, por citar ya en lo humano, en los planos ahora siglo XXI, pero que se habla de la Agenda 2030 desde 1960, 70, se cacareaba con el discurso de lo ambiental, llega después por el 70 en principio de Estocolmo, el principio de precaución del daño, y se empieza a hablar para el 80 el informe de Brundtland y el famoso desarrollo sostenible, o que otros llamarán sustentable, pero es la misma guasca, como se dice en territorio. Abya Yala, provincia del Cartama, municipio de Jericó, vereda La Estrella, campus de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, que se decía el mismo puerco, pero con distinta guasca, porque en el fondo hoy en la palabra que se habla del puerco, el cerdo, el cochino, es lo impuro, es el pecado. En el Evangelio de San Mateo capítulo 8, Jesús expulsa los demonios de un ser humano, de una persona humana, un ser que en dignidad, por la divinidad que asiste en esa gotita, en esa humanidad que es su alma, su espíritu y su cuerpo, cada uno de nosotros seres amados, ellos le piden que puedan poseer una piara de cerdos, esos espíritus. Reconocen a Jesús, creen en Jesús o no le creen a Jesús.
y no crean con Jesús. Y en la segunda persona de la divinidad, pero es la Sagrada Familia, la Trinidad, es Dios, que es crear con el Padre, salvar con el Hijo, Jesús, y santificar el Espíritu Santo. Ellos hacen esa vinculación allí, en todo ser siendo, pero hay que prestar la disposición, la vía en el orden natural, vía lab, hacer de este corpus un laboratorio, por usar un término muy técnico, donde se sitúa que la voluntad propia se acoge a la voluntad divina, al Padre Celestial, que la inteligencia propia se acorde a la inteligencia divina del Paráclito, del Espíritu Santo, santificador, y que se acoge la actitud propia, la actitud de Cristo, Redentor, Sanador, Salvador. Y estos, en vez de agradecer, quienes estaban ahí expectantes, viendo el circo, viendo, entre comillas, el milagro, el show, aplauden de Jesús, la liberación, pero le dicen, no nos interesa en este juego de apostadores, de Stakeholders Game, que está establecido desde el informe Brundtland, que ha sido desde Occidente el asunto de lo ambiental. Todos ponen y uno toma todo. El jueguito de ese trompito, él toma todo. En la pirámide, el que está en la cúspide, el poder. Esos cerdos ahí representan, lo decía Hartley Christopher también, negocio. Juego de apostadores en las relaciones bancarias, transaccionales, como decía Fray Nelson Medina en este reciente congreso que hacía con las hermanas de España, la comunidad dominico, la orden de los dominicos, hablar de crecer en la fe y crecer en el amor. Entre otros espacios, porque nuestro hermano de la comunidad de Nuestra Señora del Chiquinquirá, en Colombia, santuario mariano, de ahí viene Santa Catalina de Siena, una de sus santas de devoción, porque esa es en la jerarquía que se habla de la doctrina de la Iglesia, la santa doctrina, apóstoles, mártires y santos, en primer lugar, en lo que vincula más con lo humano, porque en lo divino están los ángeles, los arcángeles, los serafines, el estrato superior, lo máximo, la cúspide. Quienes nacieron para ángeles, ángeles serán, pero los que hemos nacido para criatura humana, hemos poder llegar, pero no por nuestra fuerza, por nuestro mérito, por nuestro logro, no, por la meditación, oración y ayuno en la acción, primer estrato. Segundo, vida sacramental, bautismo, comunión y confesión. Y tres, caridad, dignidad y sacrificio. Por citar una tríada vinculante cada una. O sea, tres tríadas, tres momentos, tres en un proceso, un continuum. Eso es todo el tiempo. A todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Citando, pero como antítesis, lo que decía, por ejemplo, un autor carnal, como cualquiera de nosotros, José Ortega y Gasset, de España. El hombre es yo y sus circunstancias, pero es un yo y sus circunstancias que está sujeto de una transformación por Cristo, aceptando en la gracia santificante la presencia de la Sagrada Familia y dejando inhabitar en el corazón para que haga su transformación. Dios puede transformar las circunstancias adversas, las circunstancias perversas, las circunstancias reversas, lo que no lo puede hacer el ser humano por sí solo, ni juntándose con otro. Se meditaba en Gracia de Dios con la palabra de Dios hoy en Fundación Amayá. Si se juntan dos B y B y B es un bebé, pero bueno, puede ser Isaac o puede ser Ismael, de Sara la propia, como se dice en contexto. Estamos en contexto de la zona rural, también se dice en contexto de la zona indígena, los resguardos, los hermanos originarios, pero también está en la ciudad, en contexto también se utiliza.
muchos términos que se hacen común en esos tres niveles. La sociedad ha estipulado como lo urbano, lo rural y lo protegido, como decir la selva, que son los sistemas tropicales. El Andes amazónico, esta región que es la oferta natural, la oferta social, la oferta cultural por la diversidad étnica, por la diversidad de creencias, por tanto la diversidad de acervos culturales, prácticas, costumbres y tradiciones, que habrían de leerse desde la Iglesia herejías, porque van contrarios a la doctrina de la Iglesia, pero se ha hecho la síntesis. Y esto de ir citando autores para irlos, como si se fuera a hacer, que el Espíritu Santo nos ayude a hacer una hermenéutica desde la espiritualidad, que es lo que se pretende con el Amadeus y autonomía de una formación en el orden natural. Ya estos niveles que hemos ido avanzando en la concienciación ambiental, llegar al Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, con unas propuestas de oikoetopoiesis de un orden natural, más pensados en salud ambiental, en el caso de la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública, entre otras, vinculando ello, antes se hablaba de construcción de una base teórica en epistemología ambiental, es ver lo ambiental en las complejidades, ahí en las territorialidades con las comunidades, para hablar de que natura, sociedad y cultura son tres medios vinculantes, que es el desarrollo sostenible. Lo promete, es la falsa promesa del desarrollo del progreso, del desarrollo sostenible, pero que no les interesa que se cumpla. Pareciera muy maniqueo, muy leonino, muy satánico, pero así es. Porque cuando se hacen promesas de algo sistémico, dinámico y complejo, estorba, hace ruido, molesta. O sea, desde la moral, que se hable del orden natural, que se desarrolle en el orden natural con la gracia de Dios y que el orden natural prospere, que es la voluntad de Dios. Hasta entonces, hace 20 años, eso no se sabía y en gracia de Dios que en su siervo ha iluminado un camino que tampoco lo sabía, vamos más por ensayo y error, a tumbos, a tientas, y en pueblo de ciegos cualquier tuerto es el rey, pero no obstante, la providencia, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y ha de permitir nuestro Señor Dios, como en San Pablo nuestro hermano, el sufrimiento. Bajarlo de ese caballo, se llamaba Saulo, de su ego, arroparse de títulos, arroparse de prestigio, arroparse de reconocimientos con la sociedad del mutuo elogio, la zona de confort y esas falsas seguridades que ofrece. Salud, bienestar, desarrollo, bla, bla, bla. Falsas promesas del patán. Y ahí están representados en aquellos personajes que aplauden el show del exorcismo que hace Jesús, de ese poseso, sacar esos demonios, pero que talla porque no son de su talla, no están en la horma de lo que es el marco lógico de proyectos, por citar una herramienta de esas, de ese régimen militar, que en lo político, lo económico y lo social se ha establecido, por la forma, por la norma, sobre todo jurídica, pero que se ha llevado a través de la norma técnica, lo técnico jurídico, sobre una norma social, y eso es ir cooptando de cada alma, que esa es la intención del patán, robarle almas a Cristo para la sanación, redención, salvación, eso, por tanto la transformación de ese ser. Entonces se profesa falsa profecía. Ese no es el profeta de la verdad, en espíritu y en verdad, sino el profeta según la carne. Aplaudir lo que sea bueno, bonito y barato, pero lo que sea bienaventuranza no, porque se nos daña el negocio, socio. Juego de apostadores, ¿no? Toma todo y ustedes todos ponen. Esclavismo.
poder, tener y placer esclavizantes. ¿Cómo? Sometiéndolo al eterno agradecimiento, lo decía Fray Nelson Medina. El bono, el estipendio, el reconocimiento, la medallita de cuero y el aplauso de todos allí, pero por detrás la burla. Y si es cristiano, con mayor razón. Santidad, este nos va a llevar al medioevo, nos va a poner en esa conexión mística. Si es que estamos en el uso de la razón, estamos muy evolucionados, son 2000 años, y todo eso, esas herejías que se vienen soportando en las estructuras del poder, de ese falso poder, ese pseudopoder, porque ningún poder te fuera dado si no fuese concedido por Dios. Se le contesta a Jesús a Pilato cuando va a ser entregado por los fariseos, los escribas y los saduceos al martirio, flagelación, que piden liberar a Barrabás, al ladrón, al corrupto, al pecador, la misma sociedad. Este es el poseso, al quien le va a expulsar los demonios, no déjelo más bien endemoniado, que nosotros tratamos de irlo salvando, o ya que lo salvó, pero no lo necesitamos, expulsan a Jesús. Jesús les expulsa a un demonio y ellos expulsan a Jesús, entre comillas, del territorio, siendo el Hijo de Dios, el dueño. Él sale y se va. Al principio se fue a las orillas, a los paganos, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Salió del status quo de los fariseos, porque él es también judío, Jesús, pero él no vino a quedarse al estilo del judío, sino a darle plenitud a la ley mosaica, a la Torá. Los otros se quedaron atorados ahí. Esa es la esclavitud, la palabra esclaviza. La palabra de Dios, cuando no se asimila en el corazón, como el mismo pueblo hebreo en contradicción lo decía, síntesis, en el corazón es alma, espíritu y cuerpo. Es la sabiduría divina, el conocimiento humano y la vivencia. Son las creencias, las ciencias y las vivencias, que hacia esa triangulación se va, cómo fe, razón y acción conversan. Eso es de hoy cognosis, y mañana también, Dios mediante, pero en breve con esa conexión, con la fundación. Porque es vinculante de la escuela de la conciencia ambiental, porque es la formación. Antes que pensar la transformación afuera, eso es consecuencia. En gracia de Dios santa, cuando sea que Jesús ha hecho en todo ser siendo la transformación. Por ello, de su siervo. Toda esta transformación por todo este tiempo que llaman ahí de la pandemia, 3 años pospandémico después de ello, del 2020 al 2023, pero que después vendrá, es con el plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia, 2018, 2021, 2021, 2024, 2024, 2027, 3 tríadas. Eso está planificado, en gracia de Dios, desde hace 30 años, consagrados a la Universidad de Antioquia, la mitad de su vida, a la ciencia, a la educación y a la proyección regional. Ya estamos en contexto. Lo que se ha prometido desde el principio en esos supuestos planes de desarrollo ya es una realidad, en gracia de Dios, no por la universidad, no por las estructuras, no por la organización social allí, no por las funciones de lo público, de lo oficial. Al contrario, si era muy bien ordenado, estaba en la orden de los hermanos franciscanos, en 1803, constituida Universidad de Antioquia, por citar un ejemplo, porque su siervo puede hablar de lo que ha, en gracia de Dios, acontecido en su ser siendo, y a través de su ser siendo con otros. Y esta es una vinculación clave en el asunto de la epistemología, la generación de conocimiento. Más que hablar del conocimiento es el discernimiento de la sabiduría sobre el conocimiento.
Garza, por citar a un autor del humano, en un momento hablaba de que eso era la metacognición. No, la metacognición es en Dios. Discernimiento de la sabiduría y el conocimiento. O sea que ahí van a circular tres formas de conocimiento: divino, humano y en lo considerado no humano, porque aquí se está cicatrizando en el conocimiento lo científico, pero eso es solo una lectura. Una ciencia o varias ciencias, pero la complejidad nunca se ha permitido que converja allí. Sistémico, dinámico y complejo. ¿Por qué? Porque talla. Porque se asocia más que el lenguaje a un estilo de vida y a una naturaleza propia divina en Cristo, que sí vincula todos con todo y en todo. Eso molesta a la oficialidad, a la institucionalidad, a la supuesta legalidad, las falsas éticas, los etos, los guetos y los legos, el juego de legos, el ego de este, el ego del otro y hasta luego. Y el respeto, sí, de los etos, pero el respeto de todo, en un buenismo. Benedicto XVI, su santidad, citado por Santiago Martín de la Orden Franciscanos de María en España, entre otros, en esa dictadura moral es el relativismo entre todos, miles y millones de seres. Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. ¿Cómo habrá de ajustarse todo el mundo, que es uno solo, para repartirlo entre 1.000 millones de pedazos, de las pasadas, las actuales y las futuras generaciones? Eso es una blasfemia, eso es una apostasía, es una herejía profunda. A Jesús en algún momento se le acusaba de que expulsaba a los demonios en nombre de Belcebú. ¿Cómo va a ser un ser santo expulsar lo que no es santo para seguir en la santidad, si es que en todo ha sido semejante Dios a lo humano? Porque somos a imagen de Dios, menos en el pecado. Y quedó demostrado hace más de 2000 años que el amor de Dios siempre ha estado, que Cristo sigue vivo y que hay vida eterna. Pero lo dice Santiago Martín también, entre otros seres amados, consagrados. Pero estos son referencias y vienen despertando ahora en la conciencia para hacer conexión con santos que han sido mártires, fueron mártires y han sido, son y habrán de ser apóstoles. Dios permita ser allí, situado, porque no hay pasado, no hay pecado, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Siempre hay una esperanza, con la confianza puesta en Dios. Obviamente por la fe, más que por la razón, y mucho más que por la mera acción, porque caemos en un activismo. Entonces, claro, el supuesto Dios, dinero, que se ha vuelto el que amamos y utilizamos a la persona humana a quien debemos amar, caemos en ese juego, conscientes, inconscientes o haciéndonos los subconscientes. El laissez-fairismo, el laissez-faire, Adam Smith, dejar hacer, dejar pasar, en ese buenismo, con tal de que no me afecte a mí. La falsa ética fiscal, no, pues apórtele impuestos, vía impuestos apórtele recursos al pecunio público, además de los que paga por ser un impuesto. Es que es a la brava, eso no es por voluntad propia, y es en especie, en dinero, traducido la especie en dinero, o es su propia vida traducida en especie y traducida en dinero. ¿Cómo se cosifica? ¿Cómo se hace ese sujeto objetivado? Se objetiva al sujeto y se desvincula lo humano, lo divino que hay habitando allí. La persona humana que tiene una dignidad por ser hijo de Dios. A Dios va surgiendo la pasión y eso ya es desbordante. Siga siendo el Espíritu Santo el que acontezca para que sea desbordante el amor, el enamoramiento de Cristo,
Y realmente esa luz en las tinieblas, luz en la luz, y luz en la luz que somos siendo en gracia a Dios por el bautismo, luz del mundo, sal de la tierra y sal de la tierra, hombre. Vamos para el reino de los cielos. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido. Hasta pronto.